El sermón de hoy lo titulé Las abundantes riquezas de su gracia. Y acabamos de leer el texto y es importante que tengamos en cuenta que el texto de hoy, que vamos a ver desde el verso 4 al 7, es muy importante, es sumamente importante porque resume en estos versos la esencia del glorioso mensaje del Evangelio, del cual decía el mismo apóstol Pablo: no me avergüenzo, y no nos avergonzamos nosotros tampoco, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, pero también para el gentil. Así que por eso he titulado este sermón Las abundantes riquezas de su gracia. Sin embargo, este glorioso mensaje del Evangelio, como hemos visto, siempre viene precedido de un correcto y claro diagnóstico de cuál es la condición del hombre o la mujer sin Cristo. Y por eso pasamos 2 domingos meditando y estudiando en los primeros 3 versículos de este capítulo 2, porque en dichos versículos lo primero que hace el apóstol Pablo y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, es enfrentar al lector con cuál es su condición sin Cristo. ¿Cuál es la condición del hombre en su condición natural, su condición congénita? ¿Cómo nace el hombre que no tiene a Cristo? Y hemos visto que desde el punto de vista espiritual, el hombre es como un aborto, porque nace muerto. Y vimos en su momento que, como dice ahí en los primeros 3 versículos, que está muerto. En el versículo 1 dice: por cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y vimos que delitos, la palabra en griego paratoma, que es dar un paso en falso o desviarse de la verdad y caer después de haber estado justo al lado de la verdad. Y la palabra delitos y después la palabra pecados, que en griego es amartía, que es no participar de algo o no ser partícipe, perder algo por fallar el objetivo. Yo no sé si recuerdan y han leído el libro del profeta Daniel. Allí en el capítulo 5, el rey Belsasar hace una gran fiesta y un gran banquete, invita a toda la corte del reino allá de Babilonia, y allí se emborracha, y después no solo se emborracha con todo su tren ejecutivo y todos sus oficiales, sino que en medio de su borrachera decide mandar a traer las copas de oro que habían prácticamente robado y llevado como botín de guerra cuando Nabucodonosor invadió Israel, del templo del Señor. Y en esas copas del templo del Señor él decide seguir su juerga y seguir su borrachera. Y de pronto apareció una mano gigante que escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Umparsi. La mano de Dios trayéndole un mensaje a este rey pagano, que le escribe allí en la pared frente a todos sus invitados. Y dice que el rostro del rey se palideció, la palabra dice. Y Mene, Mene, 2 veces dice: te han sido contados. Y después dice Tekel. Quiere decir que su vida fue pesada en la balanza de Dios y fue encontrada falla. Eso es lo que quiere decir la palabra Tekel. Y por eso le quita el reino y se lo entregaría a los medos y los persas. Por eso dice Uparsin. Entonces, ¿cuál es esta? ¿Por qué estamos muertos y delitos y pecados? Y también estudiamos que es que todo pecador, todos los que nacemos en pecado,
seguimos la corriente de este mundo, que somos esclavos de Satanás. Como dice allí, conforme seguimos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y que Satanás opera en los hijos de desobediencia, haciendo clara alusión no solo al pecador porque es un desobediente y está en rebeldía contra Dios, sino que es un hijo de desobediencia, haciendo referencia a que es un descendiente de Adán, el primer hombre, pero también el primer rebelde de los seres humanos contra Dios, el primero que se rebeló contra Dios. Ahora, al estar muertos en delitos y pecados, el hombre y la mujer sin Cristo viven para complacer sus deseos. Estos son controlados por sus pasiones y emociones. Por eso el título del sermón del domingo pasado fue Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usando la misma expresión que usó el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos en capítulo 7, verso 24. Ahora, ese domingo vimos que no se trata solo de la voluntad de la carne, como dice el verso 3, sino de todo el proceso de pensamiento, el cual abarca lo racional o intelectual, pero también lo emocional. Finalmente, el apóstol Pablo nos enfrenta con una dura verdad. Dice que todos los pecadores somos hijos de ira y de la ira de Dios. No la ira del hombre, sino la ira de Dios, que es aún peor. Como he dicho antes, estas doctrinas del pecado y de la ira de Dios no se predican hoy en día porque los pastores quieren meter sus estrategias humanas para atraer a las masas, diciéndole lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios quiere que ellos escuchen. Otras veces es porque le tienen más miedo a los hombres que a Dios. Pero la Biblia enseña que debemos temer a Dios antes que a los hombres, porque Dios es el único que puede matar al alma y al cuerpo en el infierno. Eso lo dice en Mateo 10, 28. Ahora, esto ya lo había advertido el mismo apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo. Allí en capítulo 4, 3 al 4 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por escuchar u oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero quien ha sido llamado por Dios al ministerio, quien es un siervo de Cristo, teme más a Dios que a los hombres y expone el glorioso mensaje del evangelio fielmente y sin modificaciones, porque entiende que ese mensaje no le pertenece. Él simplemente es un mensajero de llevar un mensaje que tiene derecho de autor, y ese autor es Dios mismo. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, 15 y 16, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Así que el apóstol Pablo, entonces, luego de analizar en profundidad cuál es la condición del hombre pecador, comienza el versículo 4 con una gran expresión. Y aquí tenemos todo el texto que vamos a ver hoy. Lo voy a dejar en pantalla para que lo puedan ir viendo a medida que yo expongo la palabra del Señor. Y él comienza, después de hacer este análisis bien claro de cuál es la condición del hombre en su pecado, en su naturaleza, y sin haber sido avivado por Cristo, dice, pero Dios. Y viene con la expresión, pero Dios, como lo ven allí antes de la coma. Alabado sea el Señor por esta bella palabra, pero de 4 letras. Una palabra gloriosa para todo aquel que se identifica con los primeros 3 versículos. Es una conjunción adversativa que contrasta radicalmente
haciendo un giro de 180 grados el argumento de la muerte y de la ira de Dios con el argumento de Dios. Dice, el apóstol hace este giro comenzando, fíjense, por donde todo debe comenzar. Y por donde todo comenzó. Y por donde todo comienza. Por Dios. Dice, pero Dios. Dios, que es el autor de la vida. El creador de todo el universo. Solo lo creó todo con el solo poder de su palabra. Él dijo y fue hecho. El infinito, eterno y sabio Dios, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así es que comienza esta conjunción adversativa el apóstol Pablo. Pero Dios, el que no se ve reflejado, sin embargo, en los primeros 3 versos, por supuesto que no puede disfrutar el gozo de esta gloriosa expresión, pero Dios. Para el que está muerto en delitos y pecados, es un enemigo de Dios. Ya vimos, es un hijo de desobediencia, es un hijo de ira y por supuesto que no cree en la existencia de un Dios, en primer lugar. Y si dice que cree en un Dios, es un Dios que es producto de su propia imaginación, que es un Dios débil, que es un Dios complaciente, un Dios injusto y un Dios que él puede moldear a la imagen y semejanza. El pecador puede moldear a su imagen y semejanza. Un Dios que es conveniente para él o para ella. Pero Dios, el único y verdadero, es santo, santo, santo. Y detesta el pecado y castiga al pecador que no se arrepiente y se acoge al único plan de redención que Dios ha provisto para los pecadores. No hay plan B, no hay tercera vía, como decía Tony Blair, ni escape al juicio eterno de Dios y al derramamiento de su justa ira. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, Él, Dios, es quien siempre toma la iniciativa. A Él nada lo puede sorprender. Por eso aquí el apóstol Pablo nuevamente comienza, pero Dios, él comienza con Dios. Y antes de llegar al verso 5, como lo vemos aquí, antes de llegar al verso 5 que nos dice, entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Y el apóstol Pablo, antes de llegar a qué es lo que Dios hizo, dice allí, y aquí nos va a decir qué es lo que Dios hizo, y lo voy a usar aquí él nos dice que nos dio vida, pero antes de llegar ahí, él dice 2 atributos de Dios y también dice, recuerda la condición del hombre. ¿Cuáles son esos atributos? Lo primero que vemos es que dice que Dios es rico en misericordia. Y esta tecnología creo que me permite subrayar, rico en misericordia. Aquí lo vemos, y no sé si ustedes los ven en sus pantallas en amarillo. Aquí se ve perfecto amarillo. Dice misericordia. Dice que, y la misericordia, ¿qué es la misericordia? Interesante porque la misericordia es una palabra compuesta. Misericordia, 2 palabras en una. Miseria viene de la miseria. Miseri viene de miseria. Y cordia viene del corazón. Por eso la palabra cordia viene de lo que es relativo al corazón. Así que esto lo que quiere decir es, la misericordia es una inclinación a sentir afecto de corazón, un afecto genuino, no un afecto que se pretende, no un afecto que se quiere simplemente lograr, hacer algo por alguien para recibir, que la gente diga cuán bueno es esa persona, cuán misericordioso. No, es una inclinación a sentir afecto de corazón, un afecto genuino. ¿Por qué? Por la miseria o sufrimiento de otros o de otro. Entonces, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo
que Dios no solo tiene misericordia, sino que es rico en misericordia. En Él abunda esta inclinación de su corazón en favor de la miseria y el sufrimiento. Así que Dios sabe que el hombre en su condición de pecado y muerte espiritual es un miserable, que sufre aunque crea o diga que es feliz en esta vida. En realidad vive una vida de miseria y trata de tapar esa miseria con distintas cosas, con dinero, con mucho trabajo, con éxito profesional, a lo mejor con viajes, con placeres, etcétera, pero en el fondo sabe y se siente miserable. Y los más miserables van y tratan de ahogarse en el licor o en la promiscuidad o en quién sabe cuántas cosas para tratar de llenar ese vacío, lo que John Bunyan decía, el lago cenagoso de la miseria, the bog of misery. Y lo peor es que sufrirá ese pecador una justa condena eterna en el infierno si esa condición natural de su pecado no cambia. Ahora fíjese que después dice, por su gran amor que nos amó. Aquí viene el segundo atributo de Dios que menciona el apóstol Pablo. Nos dice, por su gran amor que nos amó. Es que solo un amor grande puede ser el amor de un padre que tiene hijos desobedientes y que lo incitan a la ira, a la justa ira. Ahora, ¿qué motivó a Dios a ofrecer la salvación a miserables pecadores, hijos de desobediencia e hijos de ira? Y la respuesta está aquí, por su gran amor. Y luego agrega, con que nos amó. Es por su gran amor que Dios en su misericordia, que es rica, que tiene una inclinación a favor de los que sufren, por su amor es que Él decide y decidió cambiar la condición de algunos hombres que escuchan su mensaje y entienden su condición y entonces se arrepienten y caen de rodillas ante este Dios que es rico en misericordia y que es grande en amor. Y fíjense que dice, y luego agrega, con que nos amó. Y el verbo amar, si se fijan con detenimiento aquí en la Reina Valera, dice nos amó. O sea, es el verbo amar conjugado en pasado perfecto. Es decir, un amor que es de una vez otorgado, es para siempre. Un amor irrevocable. Es la misma idea que ya nos expresó el apóstol allí en el capítulo 1, en el versos 4 y 5, con el tema de la predestinación, porque Él en algún momento de la eternidad pasada, dice el 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso ese amor es pasado, pero es un pasado perfecto porque no vence, sigue siendo, es un amor desde el infinito hasta el infinito. Y es un amor, si ven esta palabra en griego, amor, hay tres tipos de amor en griego, el amor fileo, ¿verdad? El amor eros, que es el amor erótico, pero aquí habla del amor ágape, que es el amor de Dios. Es una decisión que Dios tomó en algún momento de la eternidad pasada. No es una emoción. Por eso cuando el hombre se casa y la mujer se comprometen, hacen un compromiso delante de Dios, delante de las autoridades delegadas por Dios a la iglesia y delante de testigos, de amarse el uno al otro hasta que la muerte los separe. Es una decisión, no es una emoción. Las emociones van y vienen, pero una decisión irrevocable. Y en este caso una decisión de Dios, quien la palabra revela que no es hombre para mentir. Cuando Dios toma una decisión, no la cambia. Así que ese
nos está diciendo, pero Dios, a pesar de que estabas muerto en delitos y pecados, pero Dios que es rico en amor y misericordia, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y a pesar de la condición del hombre, vuelve a recordar el apóstol, aquí en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, y fíjense cómo él se incluye, dice nosotros, muertos en pecados. Él refuerza la idea del gran amor de Dios, ya que recuerda que es un amor por gente que no lo merece, por pecadores, hijos de ira y de desobediencia. Es decir, los que no merecen su amor, sino todo lo contrario, los que merecían su justa ira, Él los amó desde siempre y hasta siempre. Y luego el apóstol sigue y nos dice, y nos dio vida. Esta expresión que ustedes ven aquí, nos dio vida. Y una vez considerado entonces estos dos atributos y la condición del hombre, yo no sé si ustedes, los que son abogados o los que han visto algún tipo de orden ejecutiva que firme el presidente Trump o alguna ley, siempre hay unos considerandos. Considerando esto y considerando esto otro y considerando el tercer punto, entonces comienza. Hemos decidido, ¡pum! Y se toma la decisión. Eso es lo que está haciendo el apóstol. El apóstol inspirado por el Espíritu Santo y a la vez en esta mente brillante con estudios PhD en la ley, es decir, era un doctor en leyes. El apóstol Pablo dice, considerando que Dios es rico en misericordia, considerando que con su gran amor que nos amó, y considerando que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él decidió darnos vida. A los que estaban muertos en delitos y pecados, el Padre les dio vida, sopló aliento de vida. Solo se da vida a algo que está muerto. ¿Muerto en qué? Muerto en delitos y pecados. Y ya había comenzado el capítulo 2 diciendo, ahí en el verso 1 del capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Él, el Padre. Y esa vida es juntamente con Cristo, como lo muestra acá. Aquí el apóstol Pablo entonces introduce el catalizador, Cristo. Porque solo en Cristo hay vida. Solo alguien que es unido a Cristo y por medio del sacrificio de Cristo, alguien que está muerto en delitos y pecados, puede tener vida. Solo esa persona. Dice la expresión juntamente con Cristo, nos dice, así como Cristo resucitó de los muertos en su condición de hombre, en su condición humana, asimismo el creyente tiene vida por medio de los méritos de Cristo, por su sacrificio y juntamente, es decir, junto con Él, porque Él vive, el creyente vive. Hay un himno que cantaba cuando era pequeño, dice, porque Él vive, no temo del mañana, porque Él vive, seguro estoy, yo sé que Él sabe el futuro, la vida vale más porque Él vive en mí. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que cree, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego en el mismo evangelio, en 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora, entonces el apóstol introduce aquí, y no es que lo introduce, sino que lo recuerda. Dice, por gracia sois salvos. Esta vida es la salvación.
La vida de la que estamos hablando, esa vida que es en Cristo y que Dios da a aquellos que están muertos en delitos y pecados, es a través de Cristo y juntamente con Cristo, y es por gracia. Y esto ya lo había explicado el apóstol en el capítulo 1, en el verso 7, cuando nos recuerda que esta maravillosa y merecida salvación es por gracia. Y aquí entonces no hay cabida para méritos. Aquí no hay cabida para orgullo o para la arrogancia o para cualquier otra cosa. Aquí no hay la intervención del hombre en lo más mínimo, porque un muerto, muerto está. No puede hacer nada en su condición para salvarse a sí mismo. Es solo Dios. Solo, por eso dice, pero Dios. Solo Dios puede traer vida y soplar aliento de vida en alguien que está muerto en delitos y pecados. Y gracia significa recibir algo que no se merece. De hecho, es darle a alguien algo cuando esa persona se merece todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos merecemos en nuestro pecado? La condenación eterna en el infierno. Eso sería la justicia de Dios. Si Dios hubiese decidido borrar del mapa de la faz de la tierra a todos los pecadores y enviarnos a todos al infierno, Él hubiese sido perfectamente justo. Nadie hubiese podido señalarlo porque nuestros pecados nos condenaban. Pero Él, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida y por gracia. Y dice ahora, ¿salvos de qué? De la justa ira de Dios, a causa de nuestros delitos y pecados. Después de Cristo, se podría decir que la doctrina de la salvación por gracia es la piedra fundacional del cristianismo y de la reforma de la iglesia. Sin embargo, hoy no me voy a detener mucho más en este punto, porque lo vamos a ver en detalle, si Dios lo permite, el próximo domingo, cuando analicemos los versos 8 y 9. Vamos a seguir y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Aquí el apóstol agrega la información al punto de la vida en Cristo que comenzó en el verso 5. Diciendo que el creyente ha resucitado juntamente con Cristo. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es la doctrina de la regeneración o el nuevo nacimiento. Es aquello que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 y 5. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego, pero ¿cómo es que, Nicodemo pregunta, pero Señor, ¿cómo es que siendo adulto voy a volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, en referencia al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Dr. Martin Lloyd-Jones define la regeneración como un acto de Dios por medio del cual el principio de una nueva vida es implantado en el hombre con el resultado de una nueva disposición del alma hacia la santidad. Un acto de Dios por medio del cual el principio de una nueva vida es implantado en el hombre o en la mujer muerta en delitos y pecados, con el resultado de una nueva disposición del alma hacia la santidad, es decir, hacia ser apartado por Dios y para Dios. Antes vimos en el texto que el hombre en su naturaleza pecaminosa vive para complacer sus propios deseos de su carne y de sus pensamientos, para satisfacer sus deseos simplemente, para satisfacer sus pasiones,
para satisfacer su lujuria, su lascivia. Todo esto vive para sí. Es un egocentrista, está pendiente solo de lo que él quiere o ella quiere y ella desea. Así que la regeneración es así lo define el libro de Grudem, es un acto secreto de Dios en el que Dios, nos imparte nueva vida espiritual a alguien que está muerto en delitos y pecados. Esta nueva vida es solo mediante y en Cristo. Y luego dice, más adelante, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y es que la unión nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Faltó esta parte muy importante. Con Cristo Jesús. La unión con Cristo permite que el creyente viva dos realidades. Una realidad que es real aquí en la tierra, en este mundo, que sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Y el creyente vive en este mundo, como lo dije en su momento, vivimos en terreno enemigo. Seguimos sujetos a sufrimientos, a coronavirus, a enfermedades, a guerras, a otras atrocidades producto del pecado, de esa corriente de ese mundo que está conforme al príncipe de la potestad del aire. Y porque los hombres viven para satisfacer, como ya dije, sus deseos y pasiones. Pero el creyente vive otra realidad, una realidad paralela. No cuando muera y vaya a la presencia del Señor, sino aquí y ahora, en esta tierra, en este mundo. Este texto nos dice que como ha nacido de nuevo el creyente del Espíritu y por lo tanto está unido a Cristo, el creyente está, fíjense lo que dice, asimismo nos hizo en pasado sentar en los lugares celestiales. Nuevamente, algo que ya Dios hizo y que es una realidad, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y fíjense que el apóstol ahora cambia la expresión, la cual usó en el verso 5. Aquí decía, juntamente con Cristo, ¿verdad? Aquí decía, juntamente con Cristo, o si lo ponemos así completo. Pero ahora él dice, juntamente otra vez, pero con Cristo Jesús. Es importante ese detalle. Hemos aprendido ya que el apóstol Pablo hay que estar pendiente de todos sus detalles. Porque el Señor, quien se llamaba a sí mismo cuando estaba en la tierra, el Hijo del Hombre, era un hombre que él mismo adoptó para hacer referencia a su persona. El Hijo del Hombre, porque cuando el Hijo del Hombre venga, y ustedes ven esa expresión en los evangelios frecuentemente. Aquí el apóstol está usando el nombre Jesús después de hacer referencia al Cristo, al Mesías. Y para resaltar el hecho de que ese Redentor, ese Mesías, ese Cristo, es 100% Dios, es 100% Cristo, pero también es 100% hombre. Por eso pone el nombre Jesús, después de Cristo. Cristo Jesús, quien resucitó de entre los muertos como hombre y apareció a sus discípulos. Y la palabra dice que apareció como hasta 500 testigos que lo vieron al Cristo resucitado y luego ascendió a los cielos en su condición de hombre. Él incluso desayunó con sus discípulos cuando fueron a pescar y cuando iban regresando no veían a alguien que estaba allí en la orilla. Les decía, ¿han pescado algo? ¿Quién eres, Señor? Y cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor, se lanzó a la orilla y cuando llegó ya el Señor tenía el desayuno preparado. Y comió con ellos para muestra de que era un cuerpo, no era un espíritu. Él tenía cuerpo de hombre nuevamente. Y a Tomás, el que no quería creer, le dijo, mete tus manos aquí en mis heridas para que veas que soy yo.
Así que ese Jesús, con su cuerpo humano resucitado, fue el que ascendió a los cielos, y lo vimos hace poco en el capítulo 1, en esa oración de Pablo, en los versos 20 al 23, cuando dice que el Señor, ese poder, dice la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué hizo esa fuerza? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios Padre, en los lugares celestiales. Nuevamente, el concepto de los lugares celestiales. Aquí está diciéndonos, hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el creyente está unido a Cristo, y no solo que está unido, sino que ya está sentado de forma espiritual por medio de su unión a Cristo, por este nuevo nacimiento y por haber creído en Él. Goza de esa conexión con el Padre, primero a través de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Así que el creyente nuevo está sentado juntamente con Cristo en este momento. No va a ser cuando muera y vaya a la presencia del Señor, sino que ya en este momento en espíritu. Por eso podemos orar en espíritu y el Señor nos escucha, porque hay una conexión, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros, lo que por gracia hemos creído en el Hijo, estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. Dice, esa conexión maravillosa del creyente con Cristo, que es espiritual, pero que en la gloria va a ser corporal y física, tal cual como es Él, porque la Biblia dice que le veremos tal cual como Él es. Y el apóstol concluye entonces diciéndonos que para Dios Padre, que ha hecho todas estas cosas por miserables pecadores por medio de su Hijo Jesucristo, ¿para qué lo hizo? Perdón, aquí se me fue el mouse. ¿Para qué hizo esto? Para mostrar, y termina con esto, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí dice entonces, ¿para qué Dios hizo todo esto? Para mostrar en los siglos venideros, es decir, al final de los tiempos, cuando llegue el fin, cuando llegue el juicio final, el último día. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? ¿Y a quién? Primero a toda la creación, a todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, a todas las estrellas, a todas las galaxias, todo lo que Él creó. Él va a mostrar. ¿Qué es lo que va a mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y cómo se evidencia? ¿Cómo va a mostrar esas abundantes riquezas de su gracia? Dice, por medio de la bondad que Él tuvo con miserables pecadores, quienes estaban muertos en delitos y pecados, quienes eran hijos de desobediencia y quienes eran hijos de su justa ira. Esto es lo que Dios ha hecho. Por eso hemos titulado esta serie El maravilloso plan, el misterioso plan de Dios. Y esa bondad es solo gracias a el sacrificio de Cristo, su único Hijo, su propio Hijo, por la unión a Él. Cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, para salvación, se genera esta unión. Esta nueva criatura ahora está unida al primero entre todos, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y por medio de la unión a Él es que podemos gozar de esta bondad de Dios. Entonces, ¿qué te debes preguntar para cerrar? Hoy es importante que tú te preguntes, hermano, hermana, ¿estoy realmente unido a Cristo? Yo vivo esta realidad paralela que se describe en este pasaje, que a pesar de que esté lleno de conflictos, de dificultades, problemas de salud, problemas económicos, quién sabe cuántos otros tipos de problemas, tú puedes decir, tengo paz,
con mi Dios, porque sé que tengo una conexión con Él por medio de su Hijo. Verdaderamente, tú te tienes que preguntar, ¿verdaderamente habré nacido de nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro de ello? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que yo soy una nueva criatura en Cristo? Yo puedo ver claramente en mi vida un antes y un después, o nunca he percibido tal cosa. Seré como el joven rico que pensaba que toda la vida había cumplido con todos los mandamientos y eso le daría la salvación. Debes preguntarte en esta mañana, ¿estoy seguro de mi salvación? ¿O existe la posibilidad de que sea condenado eternamente? Fíjate que ninguna de estas preguntas son acerca de cuánto tiempo llevas asistiendo a la iglesia, si vienes de una familia de creyentes, de varias generaciones. No. No se trata de eso. Acabamos de ver que la salvación es por gracia y no por antigüedad, ni por linaje o abolengo. Si tu respuesta rápida a estas preguntas es sí, yo he nacido de nuevo, entonces yo te invito, hermano, a que tú mismo te realices la prueba ácida, preguntando, yo me identifico con los versos 1 al 3 del capítulo 2. Cuando yo leo esos 3 versos, yo me veo reflejado allí. El que se identifica con esos versos se quebranta profundamente cada vez que los lee y cada vez que de pronto cuenta su testimonio, como lo vemos con el hermano, nuestro querido hermano, cuyo nombre comienza con la letra W, no lo voy a mencionar, pero cada vez que este varón cuenta su testimonio, no puede evitar llorar, porque él se identifica con esos 3 versos. Él sabe cuál era su condición. ¿Cuál era su condición antes de que Cristo metiera su mano allí en el lago cenagoso y lo sacara de allí y le diera y limpiara toda su impureza y limpiara toda su perversidad, y una vez que lo limpiara, comenzara a ver sus heridas y el Señor en su amor pusiera aceite y lo comenzara a ungir cada herida de su corazón y comenzara a restaurar su vida. Por eso es que la primera bienaventuranza del Sermón del Monte, allá en Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás tú puedes haber vivido una vida de religión y actividad religiosa basada en una fe heredada y no propia, pero hoy es el día de la salvación para ti. Medita hoy mismo en estos versos del 1 al 3 del capítulo 2 y desgarra tu corazón delante del Señor. Pídele perdón por tus pecados. A lo mejor tú no has pecado de que no has matado a nadie, no has adulterado, no has hecho esas cosas que algunos que tratan de vivir una vida moral, de alta moralidad, se sienten superiores a estos. Pero el pecado, el principal pecado que todos cometemos es el pecado de la arrogancia, de la terquedad o la autosuficiencia, que nos creemos, como decía Spurgeon en el devocional de esta mañana. Spurgeon decía, cuando tu luz es tan brillante, tú no puedes ver la luz de la salvación que Cristo trae a ti. Esa luz, a pesar de que esa luz es mucho más brillante, tu luz no permite verla con claridad. Entonces lo primero que tienes que hacer es caer de rodillas delante del Señor y con un corazón contrito y humillado, decirle, Señor, heme aquí, restaura mi vida. El Señor tiene compasión de los humildes, pero
y exalta al humilde, pero mira de lejos al arrogante. El Señor quiere un pueblo que pueda escuchar su voz. Aquí lo primero que Él tiene que hacer para restaurar una vida es destruir, pulverizar el yo. Ese yo que siempre está, que se cree más inteligente, que se cree más sabio, que se cree que todo lo tiene bajo control, hasta que tú y yo no hacemos eso y nuestro yo debe quedar completamente destruido y sustituido por yo en Cristo. Por yo en Cristo. Y ahora que Él sea tu Señor y tu Salvador. Una vez que tú hagas eso, hermano o hermana, ven y disfruta entonces con tus ojos llenos de lágrimas, pero de lágrimas de gozo, de los versos 4 al 7 que vimos en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias Señor te damos, porque solo en ti hay salvación. Y sabemos que aquí no hay espacio para la participación del hombre ni para la arrogancia. Sabemos que tu salvación es por gracia para aquel que se reconoce que está muerto en delitos y pecados. Yo te pido, Señor, que tu palabra cause los efectos. Tu palabra dice que tu palabra no regresa a ti vacía. Señor, permite que en esta mañana y todo el que escuche esta prédica, esta palabra después por medio de la grabación, que tú causes el efecto que tú quieres que cause cuando me diste a esta palabra, a tu siervo inútil. Yo te pido que bendigas la vida de Cristo Church. Yo te pido que bendigas a cada miembro de esta iglesia y que esta palabra traiga fruto al 100%, y que traiga, Señor, un avivamiento en esta tu iglesia. Te pido por nuestros hermanos de Grace Valley Christian Center, por el pastor Matthew y por todo el cuerpo de ancianos de esa iglesia. Bendícelo y sé tú con ellos. Señor, yo te pido que nos guardes del coronavirus, que nos protejas y que te lleves, Señor, esta plaga. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén. Hermanos, vamos a terminar con una canción